Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Me escuchan bien? Buenos días, Sofía. Buenos días, Taminana. Buenos días, Sofía. Buenos días con todos. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Buenos días, ¿cómo han estado? Bien. Espero que todo bien. Buenos días, Adriana. Buenos días, buenos días. Muchas gracias. Buenos días por cada uno de ustedes. Bien. Chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con lo que tiene que ver esta semana con un tema muy importante. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre literatura española, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer acá un pequeño recuento. Pero es importante entender, es importante primero saber que si vamos a hablar de literatura española, hay que saber y contextualizar básicamente qué sucedía en España para poder hablar de la literatura española como tal, ¿ok? Muy bien, vamos a ver acá, literatura española. Literatura española. Muy bien. Pues por acá, veamos. En este caso, chicos, volvió, claro, ahí estamos una semanita de vacaciones, más una semana de vacaciones. Hay que recordar, muchachos, que, escucha por favor, si por ahí recordamos un poco acerca de la literatura española, vamos a hacer esta pequeña línea de... Mira, la literatura española es extensa, pero nosotros solamente nos encargamos de cierta parte. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una etapa conocida como el medievalismo español. El medievalismo. El medievalismo. Que se va a situar más o menos del siglo X hasta el siglo XV. Más o menos por ahí. ¿Ok? Es una etapa que vamos a ver hoy, tiene que ver mucho con el aspecto de la religiosidad, con los conflictos que se desarrollaban en lo que era España. España estaba en conflicto, España estaba, digamos así, en guerra entre los católicos y musulmanes. De eso vamos a hablar hoy. Pero luego de eso, nosotros vamos a desarrollar el momento más importante de la literatura española. Ah, luego del medievalismo vamos a desarrollar una etapa llamada Edad de Oro. Este periodo que lo vamos a ver ya la próxima semana tiene que ver con un periodo de apogeo, donde económicamente España le va muy bien. ¿Y por qué, profesor, le va muy bien a España? Porque ha invadido lo que es en este caso América. Acuérdate que esta etapa llamada Edad de Oro se va a desarrollar en el siglo XVI, posterior a lo que es la invasión al descubrimiento de América, la invasión a América. Acuérdate que los españoles llegan a América en el siglo XVI, bueno, llegan al Perú en el siglo XVI, ¿no? 1531, 32. Y todo ese desarrollo económico para España, que le va a ir muy bien, se va a desarrollar en este periodo, Edad de Oro. Pasando esa Edad de Oro, mira, la Edad de Oro tiene dos momentos. Un momento de apogeo, que es el siglo XVI, donde España económicamente crece, y un momento de decadencia, que es el siglo XVII. A partir del siglo XVII, España comienza a vivir una crisis. Por ejemplo, la famosísima Armada Invencible en España termina siendo vencida. Y en el siglo XVII comienza la crisis de ¿qué? De los reyes. ¿Cómo se llaman los reyes de esos entonces? Los reyes Felipe, ¿te acuerdas? Felipe II, Felipe III, Felipe IV, que eran productos a veces del incesto, ¿no? Entonces vamos a ver, muchachos, que España comienza un momento de decadencia. Ya es. En el siglo XVIII, muchachos, es tanta la decadencia que España termina siendo invadida. España es invadida por los franceses. Y en este periodo, muchachos, vamos a ver que se desarrolla una etapa literaria que es una réplica de lo que en España
de lo que en Francia se estaba dando. En Francia en el siglo XVIII se desarrolló una literatura llamada neoclasicismo y en España se va a replicar esa corriente con la figura de un autor llamado Leandro Fernández de Morarín. Pero tanta invasión española, tanta invasión francesa en España va a tener su final, porque todo tiene su final. Y va a haber un momento en el cual España comienza a conseguir una cierta estabilidad. Y eso te va a dar cuando, por ejemplo, el rey Fernando VII, que era el rey Borbón que estaba preso, por fin es liberado. Francia cae, Francia había tomado España, acuérdate de un tal José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, había tomado España, y de pronto ese poderío francés termina cayendo en España. Y los que asumen nuevamente el poder español son los reyes españoles, Fernando VII, los reyes borbones. Y ahí comienza a haber un conflicto, porque el pueblo español deseaba tener ciertas normas y leyes que le dieran beneficios a los pobladores. Y el rey Fernando VII no le gustaba eso, se limpió los cojones con eso, como se dice, no quiso eso. Por eso que vamos a ver que en España comienza a haber conflictos por libertad. Y la idea de la libertad en el siglo XIX le va a dar una corriente literaria, una corriente que tiene que ver con la búsqueda de la libertad. ¿De qué corriente estamos hablando? Romanticismo. ¿Correcto? Y estas son las etapas que vamos a desarrollar nosotros. Profe, sigue más claro, sigue más, pero ya no nos interesa mucho porque San Marcos no viene. Solamente para San Marcos vamos a desarrollar medievalismo, la edad de oro la próxima semana, y por último hablamos de Becker, por romanticismo en el siglo XIX. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Más o menos para que tengas una idea de lo que es la literatura española como tal. Daminada, ¿cómo estás, hija? ¿Qué tal, Adriana? ¿Todo bien? Correcto. Entonces vamos a buscar, vamos a lo que nos toca esta semana. Medievales. ¿Me ven? ¿Qué pasaba en España en ese entonces? Para eso, como siempre, es importante, ¿qué cosa? Entender el contexto. Muy bien. Tú que pides contexto, vamos a entender el contexto. Muy bien. Ahí está. Vamos a explicar un poco acerca del medievalismo español. Veamos acá. Ahí está. Contexto. Primero hay que recordar que España, muchachos, estaba viviendo un periodo de conflictos dentro de lo que es la península ibérica. Muy bien, vamos a ver por acá. A ver, para que más o menos tengan una idea. La península ibérica contiene dos tipos de países. Como sabemos, los países son España y Portugal. Ahí está. Muy bien. Hermanos, ¿ok? Si hablamos de los reinos que había en España, hay que recordar que antes de llamarse España existían ciertos reinos. Por ejemplo, por acá había un reino llamado el reino de Aragón, Navarra. Navarra. Otro reino por acá llamado Aragón. ¿Ok? Aragón. Por aquí estaban los llamados vascos. Otro reino muy importante, por acá estaba, por ejemplo, el reino de León y el reino de Castilla. ¿Ok? Castilla. Muy bien, pero ¿y lo demás, profe? Lo demás, en el siglo XII, en el siglo VIII, los musulmanes que vivían en la zona de África, por el estrecho de Gibraltar, que es esto que está por acá, van a comenzar a invadir la península ibérica. Y van a centrarse en este espacio, muchachos, en este espacio. Es por eso que todo este lugar va a ser tomado por ¿quiénes? Por los musulmanes. Pues todo este lugar
va a ser justamente del poderío musulmán. Vamos a ver por ahí. Para entender muy bien la idea, hay que recordar que todo este periodo, todo este espacio, va a ser justamente musulmán. ¿Correcto? Todo esto va a perder los musulmanes, en cambio los reinos que están acá son reinos católicos, y eso va a generar conflictos, lógicamente. ¿De acuerdo? Juana la Loca, hija de Castilla, exacto. Y Juana la Loca es la hija de el rey Fernando de Aragón con la reina Isabel de Castilla, correcto. Muy bien. Le vamos a ver, muchachos, que va a haber conflictos. Justamente en este proceso, los españoles van a querer, ¿qué cosa? Recuperar estas tierras, porque estamos en una etapa llamada medieval, una etapa donde lo más importante es tener tierras. Entonces los españoles van a querer recuperar este territorio. Y ese proceso, a esa etapa de querer recuperar el territorio, se va a conocer como la Reconquista Española. La Reconquista Española. Básicamente son este tipo de empresas o, digámoslo así, acciones que realizan los españoles por querer recuperar el territorio español. ¿Ok? Esta es la lucha contra la invasión. La Reconquista Española se conceptualiza como una lucha, un combate, una guerra, un conflicto contra los musulmanes. ¿Ok? Contra los, en este caso, los árabes. Pero una pregunta, muchachos. Solamente fue un conflicto bélico, pero acá yo veo algo, ¿no? Ellos son musulmanes, ellos son católicos. No solamente es un conflicto, digamos así, político, no solamente es un conflicto de tierra, sino también es un conflicto religioso, perfecto. Y esa lucha religiosa que se da, ¿sabes cómo se va a llamar, hijito? Se va a llamar la guerra santa. La guerra santa. Cuando yo hablo de la Guerra Santa, estoy hablando de la lucha entre católicos y musulmanes. ¿Correcto? Católicos versus musulmanes. Muy bien. Entonces, estamos situados en ese momento. Por un lado la parte política y por un lado la parte religiosa. Por un lado la parte nacionalista, los españoles van a querer recuperar su tierra porque son suyas, y por una parte el lado religioso, ¿no? Que no solamente es recuperar tierras, sino que también es ir en contra de aquellas personas que tienen una religión distinta a la mía. Una religión que para ese entonces se consideraba como una religión pagana, una religión profana. Claro, era un musulmán, era una persona considerada como un tipo de desleal, infiel a las palabras de Dios, no es posible. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Ya estamos más o menos habitándonos en el contexto? ¿Sí? ¿Correcto, chicos? Vamos a ver por acá. Listo. Ahora, profe, una pregunta, profesor. En este periodo había muchos escritores, grandes autores, no tanto. Porque recuerden que estamos en un proceso donde la lengua española recién está comenzando a aparecer. Por eso vamos a ver por acá las características de este periodo. Características. Hay que recordar que en este periodo, chicos, todavía la lengua española no se ha desarrollado completamente. Recién está apareciendo. ¿Ok? Ahora, lo que sí vamos a ver es que la literatura va a presentarse dos tendencias, una tendencia nacionalista y una tendencia religiosa, ¿no? Lo que vamos a ver acá es teocentrismo. ¿Qué es teocentrismo, profesor? Que todo va a girar en torno a la idea de Dios. ¿Ok? Todo lo vinculado con lo religioso. Por ejemplo, si hablamos del Cid, el Cid no solamente luchaba por recuperar sus tierras, sino que estaba siempre bajo la idea de que Dios, el Dios católico, lo ayudaba, lo apoyaba, incluso en uno de sus sueños aparece Gabriel, el arcángel Gabriel, a darle fuerzas al Cid. Pero vamos a ver que el teocentrismo tiene que ver con el aspecto religioso, la religiosidad. La religiosidad. Y no solamente el teocentrismo, también acá vamos a ver nacionalismo.
¿Por qué? Porque acá va a aparecer el famosísimo héroe español. ¿Quién va a ser el héroe español, profesor? El héroe español va a ser en este caso el Cid, aquella persona que pueda, exacto, que defienda el territorio, el territorio español frente a los invasores musulmanes, ¿correcto? La imagen del héroe español. Es en este caso el Cid. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver por acá, chicos? Vamos a ver que recién estamos en un proceso formativo, ¿ok? Acá vamos a ver que recién está apareciendo ahí un proceso formativo del castellano. Estamos en un proceso formativo del castellano. Como tú sabes, el castellano es una lengua romance, ¿correcto? Y recién están apareciendo justamente el castellano como lengua. ¿Correcto, chicos? Recién está apareciendo el castellano como lengua. Estamos en un proceso formativo del castellano todavía. Recién, poco a poco, está apareciendo. Y algo también muy importante es que en este periodo, muchachos, aparecen los menesteres. ¿Qué vamos a explicar qué es eso? Aparecen los menesteres. ¿Qué son los menesteres? Oficios. Oficios. Oficios como, por ejemplo, el oficio de los juglares, el oficio de los cleros, ¿correcto? Miren, el medievalismo español no tiene muchos autores. El medievalismo español está recién en un proceso donde el castellano recién está apareciendo como lengua. Acuérdate que el castellano es una lengua que aparece como un tipo de dialecto, ¿verdad? De la lengua llamada el latín, ¿correcto? Además, si queremos hablar de dos temáticas centrales en el medievalismo, tenemos que hablar de la parte religiosa y de la parte nacional. Correcto, la parte religiosa por el tema del vínculo a Jesús, a Dios, al catolicismo, y la parte nacional justamente por el hecho de estos conflictos políticos por querer recuperar territorio. ¿Y por qué es tan importante el territorio, muchachos, en ese periodo? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿En qué etapa económica estamos hablando? ¿Estamos en qué etapa económica? ¿Alguien se acuerda, chicos? ¿Por qué es tan importante tener tierras en esa época? ¿Quién me dice? Exacto, Ayrton, exacto, Flavio, exacto, Ángeles, por el llamado feudalismo. Correcto, correcto, correcto. Y vamos a ver justamente el proceso del medievalismo para entenderlo mejor. Vamos a ver por aquí. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. ¿Muy bien? Todo comienza, todos acá atentos por favor, todo comienza en el siglo X. En el siglo X van a aparecer por primera vez aquellas expresiones escritas en castellano. El castellano nunca había aparecido escrito anteriormente y por primera vez se van a encontrar huellas, vestigios de escritura, de textos donde hay escritura en castellano. ¿Ok? Vamos a ver que acá aparece esta es la etapa preliteraria, vamos por etapa preliteraria, etapa preliteraria. Y en esta etapa preliteraria aparecen por primera vez, ¿qué cosa? Las primeras manifestaciones escritas en castellano. O sea, las primeras manifestaciones escritas en castellano. ¿Y cuáles son esas primeras manifestaciones escritas en castellano, profesor? Ah, ya. ¿Cuáles son, profesor? Se conocen como las jarchas y las glosas. ¿Correcto? Las jarchas y las glosas. Vamos a ver por aquí. Las jarchas. ¿Qué eran las jarchas? Las jarchas eran traducciones de poemas árabes al castellano. Pequeños poemas árabes se traducían al castellano. A eso llamamos las jarchas. ¿Ok?
traducciones, vamos a ver acá, traducciones de poemas árabes al castellano. Poemas árabes al castellano. ¿Correcto? Es una traducción de poemas árabes al castellano. Eso eran las hachas. En cambio, las glosas eran pequeñas anotaciones que se hacían al margen de una hoja. ¿Ok? Pequeñas anotaciones que se hacían al margen de una hoja. Eso eran las llamadas glosas. Yo tenía, por ejemplo, mira, para que tengas idea más o menos, ¿no? Tenía un documento. ¿Ok? Y acá estaba escrito en latín. En latín. Y yo, al margen de este documento, acá, colocaba una pequeña anotación acerca de todo este fragmento, como un tipo de sumilla, ¿no? De comentario, que alguna vez tú haces a veces. Tú cuando escribes, cuando lees algo, colocas al margen de tu hoja un pequeño comentario de lo que estás leyendo, ¿no? Ya, eso se conoce como glosa. Por eso que el conjunto de comentarios, ¿cómo se llama? Glosario, por eso, ¿no? Glosario, conjunto de comentarios. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá que las glosas se ubicaban en este lado. Y las glosas eran traducciones de latín al castellano. Traducciones de latín al castellano. ¿Correcto? Entonces vamos a ver acá que eran breves anotaciones, ¿no? Al margen de una hoja de un texto en latín, de un texto en latín. ¿Ok? Sobre anotaciones, voy a colocar acá en castellano. Breves en castellano al margen de una hoja de un texto en latín. ¿Ok? Entonces, eso básicamente van a ser las llamadas glosas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Sí? Hachas, traducciones de poemas árabes, de árabe al castellano, traducciones, ciertos fragmentos, y las glosas son anotaciones en castellano de documentos en latín. Muy bien. Pero esta es la etapa preliteraria. Todavía no hay autores, todavía la literatura no se utiliza como medio literario, y luego ya comenzamos con la etapa literaria como tal, cuando la lengua castellana se utiliza para contar historias. Y esta es la etapa justamente literaria. Y para esa etapa literaria, chicos, tenemos el siglo, en este caso, desde el siglo X hasta el siglo XI. Acá tenemos el siglo XII y el siglo XIII. Correcto. Y en la etapa literaria, ¿sabes qué va a aparecer? Exacto. La lengua castellana comienza a ser utilizada como un medio de difusión, como un medio, como una columna, como un tipo de vehículo que me permite a mí contar historias, me permite a mí relatar historias. ¿Y qué historias voy a contar justamente? Las historias que tienen que ver con estos conflictos que se están dando en mi país, en España. Estos conflictos que se dan por querer recuperar los territorios. Por eso que vamos a ver que van a haber poetas, van a haber en este caso, digámoslo así, poetas callejeros, que van a relatar historias acerca de lo que es el proceder de estos caballeros, y esas historias se van a llamar cantares de gesta. ¿Y cómo se van a llamar estos poetas callejeros, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama estos poetas? Muy bien, por ahí Angelina está respondiendo. Se conocen como juglares. Y acá estamos justamente uno de los menesteres más importantes de este periodo, el llamado menester de juglares. Los juglares. Muy bien. Y cuando yo hablo de un juglar, básicamente, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es un juglar? Un juglar es un poeta callejero, un poeta callejero. Este poeta callejero va a recitar poemas donde va a narrar historias de los caballeros medievales. Acuérdate que él lo va a recitar en verso, ¿ok?
Profe, si es verso, ¿será un poeta lírico? No. A ver, te hago una pregunta. Si él recita algo en verso, pero lo que hace no es expresar su mundo interior, sino relatar una historia, ¿qué tipo de poeta sería? ¿Sería un poeta lírico o un poeta épico? A ver, ¿qué me dices tú? ¿Un poeta lírico o épico? Exacto. Profe, como me está relatando una historia, el juglar es un poeta épico. Un poeta épico, claro. En cambio, si un poeta me expresa o me manifiesta su mundo interior, eso se llamaría poeta lírico. ¿Y cómo se va a llamar, profesor, la especie o la poesía que va a difundir el juglar? Ah, mira tú. ¿Sabes qué nombre recibe el muchachón? Recibe el nombre de Cantar de Gesta. ¿Correcto? Se va a llamar Cantar de Gesta. Muy bien. El cantar de gesta, jovencitos, es básicamente un relato. Pertenece al género épico. ¿Muy bien? Esto pertenece al género épico, pertenece al género épico. Esto se expresa en verso. Profe, si es en verso, profe, ¿qué tipo de rima métrica va a contener? Ah, ya. Como está escrito en verso, la métrica y la rima van a ser de la siguiente forma. Como son poemas callejeros, los poetas de la calle no van a tener tiempo para analizar si el poema tiene una métrica regular, una misma cantidad de sílabas, si la rima tiene que rimar tanto la vocal como la consonante. No. Vamos a ver que en este periodo exacto va a predominar la llamada en verso, y vamos a colocar acá, ¿no? Una rima asonante. ¿Qué es una rima asonante, profesor? Una rima donde solamente coinciden las vocales. ¿Ok? Coinciden las vocales. Coinciden las vocales. Y esta mañana me levanté de mi cama. Por ejemplo, si digo mañana en cama, ¿no? Y en mi destino hacía mucho frío, destino y frío. ¿Qué está coincidiendo, profesor? La I y la O. Cama y mañana, ¿qué coincide? La A y la A. Eso es una rima sonante, ¿me entiendes? En cambio, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir quiero echar mi verso del alma. Profe, ahí están conociendo vocales y consonantes. Eso se llama rima consonántica, rima consonántica. Y acá no es eso, aquí es una rima asonante. Y no solamente eso, sino que los versos tienen una distinta cantidad de extensión. No todos son de la misma cantidad de sílabas. A eso se va a llamar métrica irregular. Métrica irregular. ¿Qué significa esto, profesor? Que tiene una distinta medida. Distinta medida los versos. ¿Correcto? Los versos son de distinta medida. Muy bien. ¿Correcto por acá, chicos? ¿Qué más vamos a ver por acá? Aparte de esto, hay que recordar que normalmente los cantares de gesta están expresados o carecen de autoría, porque los poetas son poetas callejeros, carecen de autoría. Normalmente no hay autores en los cantares de gesta, carecen de autoría, y también son expresados en lengua vulgar. ¿Correcto? Por ejemplo, es el cantar de gesta llamado el cantar de Piosí, está expresado en una lengua vulgar conocida como el castellano. Pero el castellano es una lengua vulgar, que con el paso del tiempo comenzó a ser una lengua ya oficial de España. ¿Ok? Son expresados en lengua vulgar. ¿Bien? Hasta acá. ¿Todo bien con las características de un cantar de gesta? Pertenece al género épico, se expresa en verso, tiene el verso está rima sonante y métrica irregular, no tienen autores y normalmente son expresiones en lengua vulgar. Muy bien. Pero muchachos, tengo una pregunta. El castellano, ¿qué es la métrica irregular, Miguel?
Por ejemplo, los versos son justamente líneas que muchas veces tienen una cantidad determinada de sílabas. Por ejemplo, si todos los versos tienen 8 sílabas, 8, 8, 8, 8, se llaman versos octosílabos. Y como todos tienen la misma cantidad, se llama métrica regular. ¿Ok? Porque todos tienen la misma cantidad. Pero cuando tú lees el Cantar del Mío Cid, por ejemplo, tú ves que un verso es extenso, otro es más pequeño, otro es más o menos mediano, otro otra vez más extenso, así. No todos los versos tienen la misma medida, no todos los versos tienen la misma extensión. Como algunos versos son de 14 sílabas, otros son de 16, otro de 18, luego uno de 12, luego viene uno de 14, ¿me entiendes? Son de distinta extensión. Como son de diferente extensión, no teniendo un patrón determinado, no como otros poemas donde todos son de 8 o todos son de 11, no es así. Se llama por eso métrica irregular. ¿Por qué? Porque los versos tienen una distinta extensión, una distinta medida. ¿Ok? Claro, en la Divina Comedia sería en este caso métrica regular porque todos son de 11 sílabas, ¿no? Todos son de decasílabos en la Divina Comedia. Y luego vamos a ver, ahora tengo una pregunta, jovencito. ¿Cuál sería quizás el punto más alto del castellano en este periodo? ¿Cuándo sería, por ejemplo, el momento en que el castellano alcanzaría su máxima plenitud? Estamos en la etapa medieval. ¿A dónde debería llegar el castellano para decir que el castellano ha alcanzado su máxima plenitud? ¿Dónde es? ¿A dónde debería llegar, muchachos? Estamos en la etapa medieval. ¿Cuál es la institución más importante en ese periodo? No, estamos todavía en la Edad Media. Exacto, Daminara. Muy bien, Ruth. Tendría que llegar a la iglesia, profesor. Y justamente vemos que la última fase de esta etapa es la etapa religiosa. Y en la etapa religiosa, jovencitos, ya el siglo XIV, aparece el castellano, ¿sabe dónde? En la iglesia. Porque van a haber poetas que van a llevar el castellano como un medio de difusión de las ideas católicas. ¿Y sabes cómo se llaman estos poetas? Cleros. Y acá aparece el llamado Mester de clerecía. Exacto. En el Mester de Clerecía, los poetas de esa época, Gonzalo de Berceo, por ejemplo, o Alfonso X el Sabio, van a usar el castellano como un medio de difusión, como un vehículo que contenga ideas religiosas. Imagínate llegar a una misa, jovencito, y escuchar las palabras de Dios ya no en latín, menos en arameo, sino en castellano. Imagínate escuchar las palabras de Cristo en castellano, en la lengua que tú manejas. Por eso que ellos usaban el castellano como una forma de adoctrinamiento, ¿no? Claro, si yo quiero tratar de alcanzar a mayor cantidad de personas, exacto lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Si yo quiero alcanzar una mayor cantidad de devotos, de adeptos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usar la lengua que utilizan ellos. Y la lengua que más usa la gente en esa época era el castellano. Entonces, voy a usar esa lengua ¿para qué? Para evangelizar a los demás. Exacto, para evangelizar. Es como pasó en el Perú, ¿no? Muchos católicos, muchos curas comenzaron a aprender el quechua. ¿Por qué aprendían el quechua? Porque sabían que era una forma de usarlo como vehículo para ir evangelizando a los demás. Entonces, vamos a ver qué eso va a pasar acá. Vamos a ir castellano para ir evangelizando o para tratar de transmitir estas ideas católicas a la gente, ¿no? En este periodo. Y acá aparece justamente el clero. ¿Correcto? ¿Y el clero qué cosa es? Es un poeta culto ya. Él es un poeta culto. Muy bien. Acá vamos a ver que él desarrolla poemas de temática religiosa. Temática religiosa. Acá sí vamos a ver la presencia, acá hay presencia de autores. Y acá recién aparece uno de los únicos autores conocidos en este periodo. Uno de los pocos autores conocidos en este periodo. ¿Su nombre? Gonzalo de Berceo. Y él nos va a dejar una obra que habla sobre la Virgen María, llamado Los Milagros de Nuestra Señora.
Muy bien. Gonzalo de Berceo va a ser uno de los, en este caso, pocos autores que van a aparecer en este periodo. ¿Ok? Hasta este punto, chicos, ¿hemos entendido lo que estamos desarrollando hoy, jovencitos? Confirmen, por favor. ¿Todo bien hasta acá? Hemos hecho un recuento total de lo que ha sido España en esa época. Sí, todo correcto, todo bien, todo ok. Perfecto. Copien, por favor, ahí, copien, copien, copien.
Ya. ¿Seguimos por acá? ¿Me escuchan? Sí, listo. Ahora, vamos a hablar de una obra muy importante. Vamos a hablar de la obra considerada como el primer texto escrito, hallado, encontrado en castellano. Pero ¿sabes por qué es tan importante para nosotros? Porque es la primera obra literaria completa, íntegra, aunque hay ciertas partes que no están presentes, que se han perdido, las primeras hojas y las hojas del medio, pero es la obra quizás 90% íntegra, escrita en nuestro idioma. Si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la primera obra literaria escrita en castellano o la primera obra literaria que aparece en nuestro idioma? Es justamente el Cantar del Mío Cid, ¿correcto? Sí, tengamos esa idea presente. Y acá tenemos justamente, muchachos, el poema del Mío Cid. ¿Correcto? Ahora, esto, como sabemos, muchachos, tenemos que analizarlo desde dos niveles, del nivel formal y del nivel primario. ¿Correcto? Vamos a ver acá. San Marcos me pregunta ambos niveles. Veamos acá. Vemos, por ejemplo, por aquí. A ver. A nivel formal. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, a nivel formal, ¿qué vamos a tener en el poema del Mío Cid? Vamos a tener que este está escrito, por ejemplo, ¿en qué? Primero, hay que recordar que es un cantar de gesta. Muy bien, es un cantar de gesta anónimo. Anónimo. Hay que recordar que el poema del Mío Cid está escrito en verso. Escrito en verso. Como sabemos por ahí, y lo hemos dicho, una rima asonántica. Y hemos explicado que es la rima asonántica, ¿cierto? Que solamente riman las vocales. ¿Qué más? La métrica es irregular. Métrica irregular. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de sílabas es distinta. Los versos tienen distinta medida, claro. ¿Y sabes en qué oscilan? Oscilan entre 10 a 20 sílabas. Los versos oscilan, es decir, se ubican entre 10 a 20 versos. Entre 10 a 20 sílabas. ¿Ok? Profe, ¿en este tipo de poema habrá figuras literarias? Sí. ¿Sabes cuál es la figura literaria que más se utiliza? El epíteto. Uso de epítetos. Por ejemplo, ¿sabes cómo le dicen así? Así le van a llamar el que en buena hora nació. El que en buena hora nació. Así le van a llamar el que en buena hora nació. ¿Correcto? Además, aparte del epíteto, hay que recordar, jovencitos, que es escrito en un castellano antiguo, escrito en un castellano en formación. ¿Ok? Expresado en un castellano formativo. Como te decía, esta obra, por ejemplo, no tiene autor, pero sí tiene alguien que transcribió esta obra. Y ahí por ahí vamos a dar ese dato, ¿no?
Si no tiene autor, profe, ¿cómo llegó a nosotros? Ah, esta obra fue transcrita, no por un autor, sino por alguien que escuchó justamente este cantar de dos juglares y va a comenzar a transcribir esa historia hacia lo que es hojas, hacia lo que es en este caso un documento, ¿no? Esta obra fue transcrita, escucha, transcrita, ahí está. ¿Por quién? Por un hombre llamado Per Abad. Per Abad. Él fue el que transcribió, claro. El que dividió la obra en tres partes se llamaba Ramón Menéndez Pidal. Él dividió la obra en tres partes. ¿Ok? Vamos a ver acá. En cambio, luego fue dividida por Ramón Menéndez Pidal. ¿Ok? Pero eso ya lo hizo años después. A Ramón Menéndez Pidal lo vivió en el siglo XIX, imagínate. Ramón Menéndez Pidal. Y ahorita vamos a ver cuáles fueron justamente las tres partes en las que viví. ¿Ok? Acá. Ahí está. Ahora, este es a nivel formal, ¿correcto? ¿Cómo está escrita la obra? ¿Sí? A nivel formal significa el estilo, ¿no? ¿Qué elementos de estructura tiene? Son cantar de gesta, el verso, rima, métrica, epíteto y el cuaderno formativo. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver a nivel temático. Es lo que hace rato también me preguntan. ¿Qué temas se van a evidenciar en este cantar de gesta? ¿Correcto? Vamos a ver por acá eso. Veamos a ver. A nivel temático. ¿Correcto? A nivel temático. Por ejemplo, vamos a ver que a nivel temático tenemos acá, claro, uno de los temas principales, ¿cuál va a ser? El tema central va a ser la pérdida y la recuperación del honor. Este va a ser el tema central. Correcto, el tema central. Muy bien. Y por acá vamos a ver otros temas. Por ejemplo, ¿qué otros temas se desarrollan acá? Aparte de la pérdida y recuperación del honor por parte del Cid, otros temas que se van a desarrollar, por ejemplo, es el tema del vasallaje. El Cid era un vasallo. Correcto, era un noble, pero era un vasallo. ¿Un vasallo de qué? De rey. Y a pesar de que el rey lo había expulsado, el Cid le mandaba regalos a rey Alfonso. Por eso que vamos a ver que uno de los temas principales es el llamado vasallaje. El tema del vasallaje. ¿Ok? Correcto. El tema del vasallaje, en el caso del Cid. Otro tema también importante es el conflicto que se va a desarrollar en este periodo. En la obra vamos a ver constantes alusiones a la guerra que se va a entablar entre católicos y musulmanes. Eso se va a llamar la Guerra Santa. La Guerra Santa. ¿Ok? Católicos versus musulmanes. Muy bien. Otro tema también importante acá es que el Cid alcanza un mejor nivel social. ¿Ok? Correcto. Como dice Dylan, el llamado ascenso social. ¿Y cómo logra el Cid este ascenso social? Muy importante es entender que el Cid lo logra por dos motivos o por dos vías. Una primera vía sería, por ejemplo, el tema de los triunfos que consigue el Cid en guerra.
El Cid conquista diversas ciudades y todo lo que conquista lo ayuda a ascender socialmente. Y otro motivo u otro camino para ascender socialmente es el tema del matrimonio de sus hijas con hombres, con nobles caballeros. Con este caso, primero con los infantes de Carrión, que eran los sobrinos del rey Alfonso, y luego también con quienes, con los infantes de Navarra y Aragón. Pero vamos a ver que este ascenso social se logra a través de dos vías, ¿no? Esta se logra, se obtiene, se logra a través de qué? A través de lo que es en este caso victorias, ¿no? Digamos así, victorias ganadas, o en este caso guerras ganadas, ¿ok? Logros militares, logros militares. Y también otra forma de lograr justamente victorias militares. Victorias militares. Y otra forma de lograr esto es a través de el matrimonio de sus hijas. ¿Correcto, chicos? Esos serían los méritos de guerra. Correcto. Las victorias militares. Correcto. Entonces, ahora, al final, el rey perdona al Cid. Por lo que también otro tema importante es el perdón del rey. El perdón del rey, los valores de caballito, valores caballerescos. Otro tema también es la cobardía por parte de los infantes de Carrión. ¿Ok? Acuérdate un dato muy importante, la justicia, ¿correcto? Un dato muy importante es que los personajes en esta historia son personajes históricos. Los personajes son históricos. Dato muy importante. ¿Qué significa esto? Que los personajes existieron en la vida real. Ah, profe, ¿qué? El Cid existió en la vida real. ¿Sí? El Cid existió en la vida real. Claro, el Cid, si tú un día viajas a España, vas a encontrar la tumba del Cid, por ejemplo. Vamos a ver qué personajes son reales. El Cid, su nombre es Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar. Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar. Otro personaje es el rey Alfonso VI. Ellos son personajes que existieron en la vida, claro, la cobardía. Ah, está atrapado, ¿no? Voy a colocarlo acá. La es lo de los infantes. Ahí está, la cobardía. No, su nombre es Rodrigo. Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar. Le decían el Cid campeador. ¿Por qué campeador? Campeador básicamente significa campedoctor. Campedoctor significa, a ver, campedoctor en latín es campe, campo, docto, conocedor. Entonces, campedoctor, debería hablar campeador, ¿no? Campeador es una versión de campedoctor. Campedoctor significa conocedor del campo de batalla, ganador, triunfador. Campedoctor es el hombre que conoce cómo desplazarse en el campo de batalla. Eso significa campedoctor. ¿Ok? Docto es conocedor, acuerdo. Docto es conocedor. Ahora, si recordamos, muchachos, las etapas o las partes de la obra. La primera parte, muchachos, se va a llamar, escúchame por favor, el destierro del Cid. A ver, ¿qué va a suceder acá? Acuérdate que el Cid, muchachos, el Cid, jovencitos, pues os vengo a contaros una historia fantástica y de mucha nobleza. La historia en la cual el Cid había sido injuriado con gran bajeza.
Así le dijeron que estaba robándose el dinero del rey y como manda la ley, tuvo que ser expulsado de Castilla. Y a pesar de que tenía familia, el sí tuvo que abandonar dicho territorio. A pesar de que tuvo efectos y honores meritorios, tuvo que dejar a su familia de lado. Y sí, de esa manera quedó muy desconsolado. Vamos a ver que el Cid va a tener que abandonar Castilla, porque le han dicho, Rey Alfonso, el Cid está robando tu dinero. ¿Quién va a injuriar al Cid? ¿Quién va a ser el primero que va a injuriar al Cid? El que lo va a injuriar, el que lo va a difamar, es un noble llamado Garci Ordóñez. Otro dato muy importante, y que sería también importante anotarlo acá, es que en este contexto, otro tema también es el conflicto o la pugna entre noblezas. Hay una pugna entre noblezas. Acá hay dos noblezas que están constantemente en conflicto. ¿Cuáles son estas dos noblezas, profesor? La nobleza de sangre, la nobleza linajuda de sangre, versus la nobleza que es de mérito de guerra, versus la nobleza advenediza. Advenediza. El Cid pertenece a esta nobleza advenediza. ¿Y quién lo trata mal? ¿Quién lo maltrata? ¿Quién lo desprecia? La nobleza linajuda. García Ordóñez es un noble linajudo que va a hablar mal del Cid. Va a decir que el Cid le está robando el dinero al rey. Es por eso que por ley el Cid tiene que ser expulsado de Castilla, señores. Entonces vamos a ver por acá, ¿no? ¿Qué se va? Las injurias contra el Cid. Injurias contra el Cid. Y eso va a generar el destierro. Al Cid le van a dar una cantidad de días, si mal no recuerdo, son 9 días que le van a dar al Cid para que abandone Castilla. Entonces Cid lamentablemente va a dejar a su esposa, doña Jimena, a sus hijas, Elvira y Sol, en Castilla. Y tiene que partir el Cid, pues abandonado el Cid. Pártase a tierras lejanas. Pues malditos sean aquellos que han hablado mal de mí, aquellos que han dicho que yo he robado a rey. Oh, grandísimo Dios, que todo lo conoce y todo lo sabes. Bien conoces que mi corazón siempre ha sido con el rey, que nunca he levantado falsos ni he osado tocar el dinero del rey, pues su vasallo leal siempre me. Y así al pobre sí lo van a destrozar. Pero vamos a ver que en ese momento de tristeza, pobrecitos, en ese momento de dolor, ahí aparecen, como se dice, muchachos, las personas que realmente están contigo siempre. Porque justamente son en esos momentos de problemas donde aparece la gente que realmente te considera, que realmente te estima. Y ahí aparece. Que si te estaba solo, solito, y de pronto una mano le ayuda. No te vas solo. Pues acá hay muchos hombres que iremos contigo. Pues sabemos la lealtad que tienes y la caballerosidad. Eres uno de los vasallos más leales del rey. Y sabemos que esas injurias son simplemente arrogancias. Que tú no robaste nada del rey. O sea, a partir de ahora aquí, blandiendo nuestra espada, te seguiremos. Y lucharemos a tu lado hombro a hombro. Y si voltea 300 hombres a su lado. Y se contente, feliz. Uno de ellos, llamado Martín Antonio, dice: sí, necesitamos dinero. ¿Qué hacemos? No te preocupes, no te preocupes, que yo voy a buscar el dinero como es debido y adecuado. Y voy a buscar a algunos judíos llamados Brasil y Vila Apóstoles. Y a estos judíos, los grandes chavales, que lo que ustedes tienen, chaval. Y voy a conseguir el dinero. Pues solamente quiero que me proporciones 2 arcas llenas de arena, y a ti os engañaré a los judíos. Y vas a donde los judíos, dice este Martín Antolínez, y llega con 2 arcas llenas de arena,
Y dejar de creer los judíos que las arcas están llenas de dinero. Y le dice que tienen que empeñar estas arcas porque son empezadas para llevarlas. Y los judíos que eran muy codiciosos, muy ambiciosos, pensaron que era el mejor negocio que tenían. Darle pocas monedas por esas arcas llenas de oro. Pero le dio una condición a Martín Antolínez, que os no abran las arcas, que dejen las arcas ahí cerradas, porque si las abriesen, no habría trato alguno, y se quedaría con el dinero prestado y las arcas con oro serían otra vez llevadas. Entonces los judíos, sabiendo que su deseo económico era mayor, simplemente aceptaron el trato. Le dieron dinero a Martín Antolínez sin saber los judíos que habían sido engañados. Porque esas arcas de dinero no estaban llenas solamente de arena. Solamente que tenían arena. Que así a la buena, pues habían sido engañados. Pero vamos a ver acá, chicos, ¿qué va a suceder acá? El engaño a los judíos. Van a engañar a los judíos diciéndoles que tienen arcas llenas de dinero, pero son arcas de arena. Y así se los van a engañar. El engaño a los judíos. Raquílides. Profe, ¿qué son arcas? Arcas son como, a ver, es como un tipo de vasija o, a ver, como un tipo de barril, barriles. Arcas son como barriles, barriles hechos de madera. Esos son arcas, como barriles hechos de madera. Ahora un barril hecho de madera, es un arca. ¿Ok? Exacto, ya de los primeros pícaros, ¿no? Muy bien. El primer pícaro de la literatura española justamente fue Martín Antolínez, que fue el primero que utilizó su astucia para conseguir algo. Engaño a los judíos, Raquel y Midas, ¿ok? Y luego vamos a ver que sí, lejos ya de Castilla, va a comenzar a conquistar diversas ciudades en sí. Va a conquistar Alcócer, Valladolid, Castellón, y llega a un lugar llamado Barcelona, muchachos. Que vamos a ver que el PIB conquista Barcelona. Y cuando conquista Barcelona, muchachos, llega a Cataluña, Barcelona. Vamos a ver que acá Egipto vence a un rey, al rey llamado Ramón de Berenguer. Y al conde Ramón de Berenguer vence a Ramón de Berenguer. Ramón de Berenguer. Y cuando vence este tal Ramón de Berenguer, muchachos, ¿sabe qué obtiene? Obtiene su primera espada. Obtiene la espada polar. Obtiene la espada polar. Muy bien, obtiene la espada polar. Te vamos a ver que en el primer cantar, uno de los hechos más importantes es la obtención de la espada polar. Eso va a pasar en el primer cantar. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta ahí todo bien? Pero luego, muchachos, viene el segundo cantar. Ya sé, profe, el Cid segunda parte, la venganza del Cid, más Cid que nunca, Cid segundo, Cid recargado. No, no es así. Cid 2, la venganza del Cid, Cid un Cid, no. Cid Chipuden, profe, no, tampoco un Cid Chipuden. Cid Z, profe, tampoco. Más Cid que nunca. Claro. Vamos a ver acá. La segunda parte se conoce como las bodas del Cid. No, de las hijas del Cid. Y en esta segunda parte, ese Cid, no, oye, ese Cid con ese, oye. Ese Cid, no, ese Cid con ese. No, señor, no. Vamos a ver que en la segunda parte, las bodas de las hijas del Cid, vamos a tener acá quizás el hecho más importante. El logro militar, pues yo os digo que acá contaremos que en esta segunda parte, el logro más importante que tiene Cid dentro de la tierra de Castilla. Pues a pesar de que tenía lejos a su familia, logró conquistar uno de los importantes actos y tuvo mayor tenencia. ¿Cuál es esa conquista? Obtener una ciudad conocida como Valencia. Y es por esto que sí va a conseguir la gracia del rey. Pero a pesar de que por ley no podía retornar a su reino. Por eso lo tenía con mucha tristeza y con mucho contubernio. El pobre Cid lloraba desconsolado. Oh, Cid, triste hombre abandonado.
Vamos a ver, muchachos, que en la segunda parte, el Cid conquista un lugar. Llega un lugar que por muchos años, el rey quería obtener ese lugar y no lo lograba. El Cid conquista Valencia. Este quizás sea el máximo o el más importante logro militar del Cid. Este es un logro militar. Y este logro militar permite que el Cid pueda vivir en Valencia como un rey feudal y con vasallos que van a luchar por él. Y este logro militar, ¿sabe qué permite? Que el rey no perdone al Cid todavía, pero eso sí, permita que sus hijas y la esposa del Cid se reencuentren con el Cid. Por eso que en esta parte, muchachos, vamos a ver que se va a dar el reencuentro familiar. Se va a dar el reencuentro familiar. Un reencuentro de reencuentro familiar. El Cid con su familia. ¿Ok? El Cid con su familia. Con sus hijas y su esposa. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? El Cid sigue conquistando y todo lo que conquista el Cid, tengo una pregunta, ¿a quién crees que te lo envía? Pues ¿a quién crees que lo voy a enviar? Pues dime tú, ¿a quién crees que voy a enviar todos aquellos logros que tengo? Aquellos caballos, más de 100 caballos, más de 300 canastas de dinero, más de 500 sacos de oro. Pues ¿a quién te lo voy a enviar? ¿A mi esposa? A la reina de Dios. Corre, chavalito, corre. Porque es su batalla, porque así, profe, pero si el rey lo trató mal, el rey no confió en él, el rey lo excusó. ¿Cómo es que el Cid aún tiene todavía estima por el rey? ¿Cómo el Cid aún tiene consideración? A ver, si te trató mal, escúchame, aquí te digo, si te trató mal, ¿por qué todavía tienes consideración con él? No, tranquilo, tranquilo, profe. No, pero, no, profe, no, me está matando, profe. ¿En qué momento se volvió personal la clase, profe? ¿Qué está hablando, profe? Porque, no, 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 no me tiene cariño. No, es que en el fondo es bueno. No, amiga, no, amiga, porque la amo, Pepi, pipi, pipi. No, Julio, no, amigo, no, Julio, no, sálvate, amigo. Lealtad, me abrió los ojos, profe. Caminar, no, amiga, no, Dios mío. Perfecto, perfecto, completamente. Se dio cuenta la pequeña señorita Navidad. Entonces, ¿sabes por qué? Porque Cid es un vasallo, porque Cid es un vasallo del rey, porque juró lealtad ante el rey, por eso. Pero tú no eres vasallo, pues hijo. Tú no eres vasallo de esa persona, tú no eres vasalla de esa persona, pues hija. Tú no juraste lealtad. No, pues, no. Por el vasallaje, ¿no? Por el vasallaje. Claro. Te vamos a ver acá que al final, después de todo eso, el rey perdona al Cid. Por fin, mira. Después de tanto, el rey perdona al Cid. En un río llamado el río Tajo lo perdona. Se ve. Claro, llega y le da un beso. En el cachete, no, en los labios. Ven para acá. Así, imagínate, terrible. Mm, chupetón. Y los dos eran así con su barba así fluida, así, atrevido. ¿Con quién estás hablando, Dylan? Oye, deja hablar así. Yo que te voy a funar, Dylan, ¿ah? No, un besito duro de perdonar. Era símbolo de ser claro. Es más, cuando el rey vio el sí, dice que el sí tenía una barba tupida. Y cuando uno tiene una barba así, larga y robusta, cuando tú la tienes larga y muy barbuda, me refiero justamente a la barba, claro, ¿qué estás pensando? Valorado, ¿de qué? ¿Qué estás hablando? Oye, la barba, oye, no seas malado, no seas maleado. ¿Por qué regresas así? No te han hecho nada en las vacaciones, bueno, amigo. Nada. Dice que era un símbolo, mira, que más larga la tenías, era un símbolo de qué? De honor. La barba, pues, ¿qué vas a tener larga? La barba, oye. Mira, la barba tenga más larga, era un símbolo de honor. Algunos lamentablemente somos lampiños. La barba, no hay barba. ¿Ok? Ahora, mucha... Ah, dice, mira, escúchame. Escúchame, chiquitadas.
A ella. Lo importante más que verlo, pero que ver, es terrible, sí que es terrible, ¿ah? Terrible. Ya sé por qué dice. Ahora, escúchame. Hay unos infantes de Carrión, que son los sobrinos del rey Alfonso, que quieren casarse con las hijas del Cid. ¿Por qué? Porque ellos sienten que como el Cid está conquistando muchas ciudades, todo lo que gane el Cid, ellos lo van a poder heredar gracias al matrimonio con sus hijas. Por eso que en esta segunda parte se dan las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. Las bodas de las hijas con los infantes de Carrión. Y así termina la segunda parte. ¿Correcto? Claro, interesados. Después le damos dinero a los días. Exacto. Interesados. Eran interesados pues, porque se querían casar con ellas para el tema de la herencia, ¿no? Que tenían que decir. Claro, así son todos, dice contradicción. Terrible, terrible. Ahora, en la tercera y última parte, muchachos, se va a llamar la afrenta de Orbes. ¿Y qué es una afrenta, profesor? Una afrenta es una ofensa. ¿Ok? Una ofensa. Claro, una burla, correcto. Y lo que vamos a ver acá, muchachos, es la parte final de la historia. En la afrenta de Corpes, lo primero que vamos a visualizar es que sí está con sus hijas en el castillo de Valencia, feliz y contento, y de pronto, muchachos, se escapó un león. Un león que comía, era el león del Cid. El Cid no tenía como mascota un perro, un gato, un capibara. No, 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 no. ¿Sabes qué tenía mascota el Cid? Tenía un león enorme. El rey Alfonso se lo había regalado como regalo de boda. Nada que un televisor, nada que un set de vajilla. No, 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 un león. Y bien, no, se tiene un ganazo el león. Y de pronto dice que el león comienza a romper. ¡Bra! ¡Bra! Y la gente comienza a oírlo. Comienza en este caso a ir, y la gente comienza a esperar, no, pues yo león. Y la gente le pide a los infantes que por favor ayuden a meter al león a la jaula. Los infantes, ayudaos. Ayudaos a agarrar al león y meterlos a la jaula. Y los infantes, lejos de ayudar, se asustaron. Y se van. Casi león y fácil. Un león, un león. Ay, hermano, un león. Y se van y huyen. Imagínate, se esconden debajo de la cosa, debajo de la ropa sucia. Terribles. Y a tanta bulla, ¿dónde estaban? Él está dormido. Y por tanta bulla sí se levanta. Pues, ¿qué ha pasado? Pues sí, tu león se ha escapado. ¿Dónde está ese león? Y el león rugía, ¿no? Ra, ra, ra. Y así se levanta. Lo mira fijamente al león. El león, ra, ra. Dice que de pronto se acercó y el león le puso, ¿te acuerdas la cara? ¿Te acuerdas la cara del gatito de Shrek? Así le puso el carito. Así que el Cid agarró del cogote al león y el león estaba así, como un gatito, miau, 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 miau. Y el león se puso y dice que carita de cachorrito lo agarró y lo llevó, gato malo, a tu jaula. Y el león le tenía miedo al Cid. Imagínate cómo lo intimidó el Cid al león. Tú ni a tu perro lo intimidas, oye. Tu perro se escapa de tu casa. ¡Ay, casa! ¿Sí o no? Tu perro te hace caso, no te hace caso, tu perro ni sabe que tú eres su dueño. ¿Sí o no? La viví, claro, no diga, pues, es cierto, pues, no, no, el figura es esta. Oye, Lisa, tú te dices, oh, mira, si te lanza pacto del perro, mira, el perro va frío, ¿ok? Te lanza pacto del perro. Por eso no, profe, ya mi gato, casi. Terrible. Vamos a ver. Hasta el perro te lanza pactos, imagina. Ni mi casa te hace caso. Hasta ni tu pez te hace caso, ¿no? Ni tu pez, no para allá. También no la raza, dice, ni mi salchicha. Ahora vamos a ver, jovencitos, qué va a suceder acá. Pero eso va a generar las burlas contra los infantes.
Pero los infantes van a querer reponerse según causa de las burlas. Van a haber burlas contra los infantes. En el caso del episodio de León. Por el episodio de León. Pero los infantes van a querer ¿qué cosa? ¿No? Van a querer recuperar, reivindicarse y van a tener una guerra contra los marroquíes, contra el rey Búcar de Marruecos. Y los infantes van a pedir que estén en la primera línea de ataque, muchachos. Y los infantes en pleno combate están en primera línea de ataque ahí con sus padres. Ellos nunca en su vida habían luchado, estaban ahí, asustadísimos. En cambio, frente a ellos, ¿quiénes estaban? Los marroquíes. Los marroquíes eran bravos. Los marroquíes lo miraban así. Vas a morir, desgraciados. Te voy a matar. Ahí, los huesitos los voy a comer. Ahí, ahí. Entonces, ni bien empezó, ¿ok? Ni bien empezó, muchachos, ¿qué sucedía? Sucedió que de pronto los infantes no, comenzaron a huir, uno se subió terrible, incluso uno comenzó a huir de un marroquí, que la gente comenzó a reírse. Entonces vamos a ver, muchachos, acá, que estas burlas van a ser en general. Ahora, este combate, el Cid lo gana al rey Búcar de Marruecos, y el Cid va a obtiene la espada Isola. La segunda espada Isola. Mi tutor tiene que gobierno. ¿Qué es eso? A ver, él tiene la espada Isola, chicos. Ahora, escúchame. Ahora, ¿qué vamos a ver acá, jovencitos? ¿Qué vamos a ver por acá? Y luego de eso, el Cid, ¿qué va a generar? Los infantes se sienten mal por todas estas burlas que tienen contra ellos, ¿correcto? Y le van a pedir al Cid que por favor permita que pueda retornar a su tierra con sus hijas, en este caso a Carrero. Y el Cid, acá al infante, ¿qué cosa? Le van a dar una espada, volada y pistola. Y los infantes felices y contentos. Es más, hasta le dan dinero todavía. Pero los infantes, cobardes, llenos de amargura por las burlas, cerca al Robledal de Corpes, bajan a las hijas y las azotan a las hijas. Terrible, vamos a ver acá el azote de las hijas. El azote de las hijas. Contra las hijas del Señor. Y las van a devolver en matrimonio. Imagínate, y la van a devolver, ¿no? Terrible, van a ser pobrecitas, las van a sacar su ropa, las van a azotar y las van a devolver. De verdad complicado esa situación. El Cid se entera, molesto, le pide al rey Alfonso que por favor haga algún tipo de corte, un juicio para que los infantes puedan decir por qué motivo estos infantes han dañado a sus hijas y se va a dar un juicio, el llamado la Corte de Toledo. En las Cortes de Toledo, es el juicio donde los infantes de Carrión, lejos de arrepentirse por haber dañado a las hijas, van a sentirse orgullosos, diciendo que ellos son hijos de condes y que no merecían casarse con las hijas de un infante, de un tipo sirviente. Por eso que no se arrepienten por haber hecho eso. Por ello que los hombres sí van a luchar contra los infantes de Carrión y los van a derrotar. Por eso, muchachos, que acá sí recupera su honor también. Claro, un primer momento el Cid recupera su honor cuando es perdonado por el rey, y un segundo momento el Cid recupera su honor cuando sus hombres derrotan a los infantes de Carreo. Pero las hijas, muchachos, han quedado solas. ¿Por qué? Porque han sido devueltas. Ahora, ¿quién las va a pedir en matrimonio? Y es donde ahí aparece justamente algo muy importante, muchachos. Pues nosotros somos los infantes de Navarra y Aragón. Os venimos acá
abrir las manos del hijo Cid campeador, la mano de la hija del Cid campeador. Pues pues hemos visto en ellas mucha nobleza y valor, y lo que han pasado no lo tienen que pasar ninguna mujer en este mundo, Dios. Por eso venimos a pedir con mucha humildad y respeto las manos de estas dos niñas, Elvira y Sol, para casaros y sean nuestras esposas. Nosotros estamos cerca a las leyes. No somos hijos de condes, somos hijos de reyes. Los infantes de Navarra y Aragón, muchachos, no eran hijos de condes, eran hijos de reyes. Imagínate, te pregunto, flaca, entre casarte con el hijo de un conde y el hijo de un rey, ¿ah? ¿Ah? ¿Con cuál crees? Ah, exacto. ¿Con cuál más guapo? Sí, pues más guapos son, ¿no? Claro, los hijos de los reyes son más guapos. Ah, terrible. Pero vamos a ver que al final, ¿ok? Las hijas se casan o son pedidas, ¿no?, con los infantes de Navarra y Aragón. Ahora, esta unión, ¿no?, que las hijas se casen con los infantes de Navarra y Aragón, permite que el Cid emparente con la nobleza española, ¿ok? Esto permite que el Cid emparente, ¿no? El Cid emparenta, si se vuelve pariente, con la nobleza española, ¿no?, con la nobleza. Claro, porque hace que sus hijas se casen con, en este caso, reinas. ¿Correcto? Con príncipes. ¿Lo dijo? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Entonces, de esa manera finalizamos esta parte. ¿Todo correcto hasta acá, chicos? ¿Todo entendido, muchachos? Vamos a desarrollar nuestra clase de hoy. Pues, hostia, vamos a desarrollar nuestra clase. Porque estamos en literatura española. Y nuestra clase, si la clave de hoy tenemos que dar. Y ustedes sí tienen que resolver todo. Y a darle con todo, tío. A darle con todo, chaval. Pues si no, digan, Adrián no lo va a resolver de una manera correcta y fatal. En octubre no hay milagro. Ganándole, obtiene el empate y zona ganándole a rey Búcar de Marruecos. Esto le gana al conde Ramón de Berenguer. ¿Ok? Sigamos. Vamos a las claves, muchachos. Pregunta número 1. Dice, una de las afirmaciones, ¿cuál sería? No contiene, no, si hay elementos de la oralidad. Excluye, no, dado, ¿no? La importancia de lo religioso se denomina teocentrismo, correcto. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos, sin alcoholes de cazar y sin azores mudados. Suspira el sí porque va de pesadumbre cargado. Y habló como siempre habla, tan justo y tan mesurado. Bendito sea Dios mío, Padre, que estás en lo alto. Contra mí clamaron mis enemigos malvados. Realmente, pero al cantado de destierro, correcto. No, la 2 es sin falso. La de eso tampoco falso. Se refiere a la calumnia, claro, porque dice, con mí clamaron mis enemigos malvados. Se refiere a qué? A que hay gente que lo ha injuriado, lo ha hablado mal de él o lo ha difamado. Sería entonces dos aviones. Cantando la voz de las hijas del Cid, se relata la bonita de la ciudad y la región de Valencia. Representa en la trama qué cosa, lo dijimos, ¿ah? ¿Cuál sería en la red? Dado, muy bien, Dylan. El ascenso social, porque es el máximo logro militar del Cid, ¿no? Y esto permite un ascenso social del Cid. Y en Valencia se adjudica como si fuera un rey, como un tipo de rey, el señor feudal. Este cantar de gesta describe con precisión la geografía y la sociedad del siglo XIX, del siglo XI, y se caracteriza por eso, como hay personajes históricos, los espacios y lugares son lugares reales. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por su carácter realista, aunque presenta algunos, a ver, tono épico, no, más que todo por el tema de
describir con precisión la geografía, el aspecto realista sería más que todo Dylan o Adriana. Y sí hay elementos fantásticos, como ¿cuáles, profesor? Cuando el Cid es desterrado, el Cid sueña. ¿Y sabe quién se le presenta en sus sueños? El arcángel Gabriel. Es por eso, claro, claro, es por eso, jovencitos, que ahí se puede hablar de un elemento fantástico, ¿no? El arcángel Gabriel, el mismo arcángel que le dio fuerzas a Jesús antes de ser crucificado, se le presenta al Cid. Claro, ¿ok? Pero vamos a ver que pero no es épico porque cuenta lugares reales. Eso no tiene nada que ver con lo épico. Es épico porque relata una historia. Pero acá dice por describir lugares con precisión la geografía y la sociedad, por describir con precisión la geografía y la sociedad del siglo XI, ¿qué podemos decir? Porque describe tal cual es o tal cual fue la sociedad del siglo XI, se puede decir que es de carácter realista, exacto, porque describe con precisión cómo era esa época. De ahí su carácter realista, ¿no? El hecho de describir con precisión un lugar no tiene nada que ver con el tono épico. El tono épico tiene que ver con la parte de la narración, ¿no? 4 dados. 5. Un aspecto formal en el poema. A ver, versos elegantes, nada. Dado sería, ¿no? En las 5 meses dado, pues chavalito, dado. Pues está compuesto por versos irregulares con predominio de rima sonántica. Correcto, correcto, correcto. 5 dados. Sí, muy bien, David. Correcto, 5 dados. 6. El sí, después de signarse a Dios, se fue a encomendar. Mucho contento tenía el sueño que fue a soñar. Otro día de mañana empieza a cabalgar. Último día del plazo. Un día queda nomás. En la tierra de bienes acampada a descansar. A la derecha piensa que es tierra de moros ya. A ver, ¿qué notamos acá? Una métrica regular, falso, irregular. Yo puse el epíteto, bueno, acá no describe eso. Claro, es una rima asonante o imperfecta, ¿no? Claro, dice más, ya, casa, muy bien, casa. 7. El poema de Mío Cid, Cantar de Gesta, se considera como la primera manifestación literaria en castellano. ¿Ok? La pugna entre la nobleza, correcto. Valores caben también. El mundo de los héroes y los conflictos bélicos, a ver, a ver, a ver. El mundo de los héroes medievales, el mundo de los héroes, a ver, a ver, a ver. Claro, sí, ¿no? Pero la 2 no sería. ¿Sabes por qué la 2 no sería? Porque mira, los valores caballerescos de los son del siglo XVI. No, la obra está contextualizada en el siglo XI, siglo XII. No sería la 2 por eso. La 3 sí sería, correcto. Porque es la de los héroes medievales, ¿no? Pero la 7 sería dado. Y la 2 no es, ¿por qué? Porque dice el siglo XVI. Y la obra está contextualizada en el siglo XI, siglo XII. 7 sería dado. 8. A ver, 8, 8. En este poema se reflejan los valores de la sociedad medieval como la lealtad, el honor, en la que la narra sociedad de un héroe desterrado que lucha por recuperar, ¿qué cosa? Su honor, muy bien, y alcanzar el favor de 8 lados, muy bien. Pregunta 9. El buen Martín Antolín es un buen tajo, Agar da. Los rubíes su yelmo, las partes por la mitad. Lo lanza, atraviesa el yelmo, la carne fue a llegar. El rey Moro, a otro golpe, ya no lo quiso esperar. Los reyes París y Galvez derrotados están. Qué buen día fue aquel Dios para la cristiandad. Mira, guerra entre católicos y musulmanes. Beso, ¿no? Muy bien, 9 besos, correcto. A ver, uno de los temas desarrollados es muchos moros yacen muertos, pocos con vida dejaron, que al perseguirlos sin tregua alcanza el buen dando. Gracias a Dios de los cielos, aquel que está allí en lo alto, porque batalla tan grande no lo hemos ganado. Acá vemos el ambiente de la Guerra Santa, ¿no? Correcto, 10 besos. 9 y 10 besos, 11. ¿Qué temas se desarrolla en la obra? A ver, decidme qué os he hecho, infante de Carleón. Cuando de burlas soberas ofenderos pude yo. Ante el juicio de la corte hoy pido reparación. Al marchar de Valencia yo tendré mis 2 hijas con buenas riquezas y con el debido honor. Si no las querías ya en canes de mala tradición, ¿por qué fuiste a sacarlas de Valencia a la mayor? ¿Por qué las heriste luego con Sinchi y con Espolón? A ver, acá vemos cómo el Cid está preguntándole a los infantes por qué atacaron a sus hijas, ¿no? ¿El fragmento alude a la segunda pérdida de honor del Cid? Sí, que es cuando las hijas son abandonadas, pues, ¿no? Afrentadas, golpeadas. Destaca el conflicto, correcto también. Acá no habla de la guerra civil porque los infantes en sí son ambos cristianos, falso la 3.
¿El amor familiar superior destierra a las hijas? Sí. No, a las hijas no la destierran. Falso sería. Sería 11 dado. 12. A ver. El pueblo mío sí narra las hazañas que lo digo. A lo largo de la obra en sí demora su valentía y honor, colaborando recuperar su prestigio. Con más en ello, marca la afirmación correcta, ¿no? La afirmación correcta acerca del argumento. Sería 12 beso. El Cid logra conquistar Valencia en la segunda parte. 13. En el pueblo mío sí, ¿no? Estos conflictos no solo eran militares, sino también culturales. En este contexto, ¿cuál es el principal objetivo de ambas facciones? ¿Ah? Claro, si son dos facciones religiosas, ¿su objetivo cuál es? Imponer su religiosidad, ¿no? Sus creencias. 13 beso, 13 beso. Bien acercó mi Cid, ni un vestigio fue a dejar. Bien salía mi Cid arriba y abajo a andar. Un plazo dio por si alguien medirnos quiere ayudar. Aquel cerco de Valencia, 9 meses pues está. Cuando el 10º llegó, la tuvieron que entregar por toda aquella comarca grande saliría van. Cuando el sí ganó Valencia y cuando entró en la ciudad, los que luchaban a pie hoy son caballeros ya. Y el oro y plata ganados, ¿quién nos podría contar? ¿Ah? ¿Qué nos podemos hablar acá justamente? ¿De qué podemos hablar acá? Enano. No, el sí no regresa el destierro ya, sino que hablemos que está contando la conquista de Valencia y cómo a los hombres que lucharon, puede decir, les otorga riqueza, ¿no? Dice, los que lucharon a pie hoy son caballeros ya, y el oro y la plata ganados, ¿quién los podría contar? Claro, 14 dados, ¿no? Y por último, 15, a ver, correctamente el argumento. En las Cortes de Toledo, ¿qué se narra? ¿Ah? ¿Qué se narra en las Cortes de Toledo, chicos? El Cid recupera su honor, ¿por qué? ¿Qué es lo que se narra en las Cortes de Toledo, chicos? ¿Te acuerdas? Claro, eso. El juicio contra los infantes de Carrión y luego la derrota de los infantes, ¿no? Exacto. Muy bien. 15 de eso. Muy bien, chicos. Gracias por su tiempo y atención. Nos vemos Dios mediante la próxima semana con mucha devoción. Pues hostias, curados, tranquilos, al rey siempre su mayor devoción. Cuidaos. Hasta luego, chavales.